Me quedó también una pregunta pendiente con los fiscales para saber el tipo penal que es lo que refiere para que se produzca la declaración falsa. Bien, a ver, si nos vamos a una construcción que es la que nosotros estamos convencidos que corresponde, es que, cierto es, el hecho punible es contra la prueba testimonial, pero la prueba testimonial como una situación de un todo, en un ámbito macro, en la que no solamente tenemos que circunscribirla como una cuestión relativa al ámbito jurisdiccional. O sea, al hablar de testimonio, y como bien también nosotros decíamos, al llegar a una cuestión gramatical, se entiende que es cuando presentamos o cuando decimos algo y lo señalamos en un documento como la verdad, como lo que realmente corresponde. Entonces estamos hablando de fiabilidad sobre un documento que asienta nuestra verdad. Hacemos creer que lo que decimos en ella es lo que en la realidad sucede. A partir de ahí, cuando vamos a la construcción de lo que es la declaración falsa, como tipo penal en particular, vemos que ciertos elementos del tipo, en un diseño que vamos analizando, es presentar, dice. O sea, presentar en el sentido de hacerlo de manera física. Y cuando refiere al ente facultado de recibirla, ahí es cuando se abre justamente una cuestión que conocemos como ley penal en blanco y que se tiene que construir con otras normativas que te lleven a entender quién es ese ente facultado de recibir. Y ahí es cuando entramos a analizar la ley 5033, que es la que reglamenta el 104, lo que también señala la Constitución de la República del Paraguay, lo que posteriormente a nosotros nos hizo convencer de que justamente estábamos ante un tipo penal correcto y que se describe en el 243, que hace que la circunstancia fáctica se correlacione con este tipo penal. Así es. Bueno, la consulta que le hacía antes de ir a la pausa y en relación a lo que dice el señor Dani Durán, que lo que ocurrió es que una tercera persona le preparó la declaración jurada al asumir en el cargo, presenta esto ante la Contraloría en septiembre del año 2018, en noviembre, y cumpliendo con la ley, porque la Contraloría también da esta posibilidad, te notifica de inconsistencias que detecta en tu declaración, de posibles desfasajes, y te dice, bueno, tenés tiempo para rectificar esto. Eso lo hace en tiempo y en forma el señor Dani Durán. Ahí estamos de acuerdo, doctor Néstor Coronel. Que lo hizo en tiempo y forma. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, él lo que dice, Dani Durán, es que con esa rectificación que presenta ante la Contraloría, él subsana el error. Y es ahí donde el Ministerio Público le dice, no fue así, no estamos de acuerdo en eso, doctora Natalia Fuster. ¿Por qué realmente él no subsana el error al presentar esa rectificativa? Bueno, en primer lugar, y en este caso particular, porque en esa rectificativa igual sigue habiendo un falsamiento, específicamente en relación al inmueble. El inmueble de Ipacaraí, que él sigue declarando como suyo cuando de las pruebas que fueron producidas en este juicio, se pudo producir justamente un contrato de compra-venta en el cual él lo había vendido al señor Maximiliano Campana 6 meses antes de esa rectificativa. También se produjo en juicio el juicio de quiebras Mocipar, el expediente en sí, en donde el señor Maximiliano Campana presentaba una demanda ordinaria de obligación de hacer escritura pública en contra de Mocipar Propiedades, en el cual él solicitaba de que ese inmueble, y demostró su calidad, también había manifestado que había comprado el señor Dani Durán ese inmueble, y finalmente, a raíz de todas estas circunstancias que se hicieron públicas, termina desistiendo de esa demanda. Entonces, en la rectificativa, el señor Dani Durán sigue falseando. O sea, volvió a mentir en el segundo asentamiento de datos. Sí, él siguió consignando como que ese inmueble era suyo, y en juicio se demostró que no. Pero no solamente hablamos de este inmueble de Ipacaraí, doctor. Hay otros bienes que también él presentó como suyos, y cuando que en realidad la documentación a la que accedió el Ministerio Público prueban que no era así. Correctísimo, Carlos.
En esa primera declaración él habla de 4 vehículos de su propiedad. ¿Sí? Él establece que al ser el dueño de estas empresas, él podía hacer como suyas estas declaraciones sobre esos bienes muebles. Pero en realidad, en aquel tiempo, todos los documentos indicaban que eran de las personas jurídicas, tanto de Durán Propiedades como de Municipal Automotores. Entonces, eso es un primer momento falso también ya, que posterior a la rectificativa sí es cierto. Ahí ya comienza a hablar de las observaciones y deja asentado que efectivamente son los dueños reales de esos vehículos, son aquellas empresas y que él era solamente el administrador de esos bienes rodados. Así también el tema de las acciones, como exacto, bien allí también... sí hay una cuestión interesante, doctor, porque uno dice, bueno, está bien, él presentó estos 4 rodados como suyos, porque finalmente tengo esta empresa que adquirió este vehículo, estos vehículos, yo estoy en uso de esto, yo estoy en posesión de estos vehículos y declaro como vehículos míos. Y allí le doy la derecha en cierta forma a Dani Durán, aunque también es cuestionable, porque si ya estás declarando que las acciones de esta empresa te pertenecen, ¿por qué decir otra vez que los vehículos que están a nombre de esa empresa también son tuyos? O sea, yo creo que ahí hay una doble declaración también. Pero vayamos a las acciones. Uno dice, bueno, son dos firmas, 2 empresas, Sí. donde él tiene acciones. Así es. Y me llama la atención que el propietario de una empresa o el presidente de una empresa, el socio mayoritario de una firma, no sepa de cuántas acciones se compone esa empresa, porque eso es lo que ocurrió en este caso, doctor. Eso mismo es lo que ocurrió. En su declaración él habla de una cantidad mayor a lo que realmente tenía o a lo que realmente poseía. Es más, al tiempo en que esas empresas comienzan a hacerse días a otros, en realidad no llegaban todavía a la cantidad que él había ya declarado en aquella 1 de septiembre del 2018. Entonces, ¿cuál es la razón? No tendría sentido que una persona que es dueña de la empresa, prácticamente por ser el accionista mayoritario, desconozca cuántas acciones le corresponden. Entonces, es ahí una cuestión que llama la atención, pero volviendo al punto neurálgico, en realidad esa información es falsa. ¿Y dónde lo lleva adelante? En un documento que se debe preciar de verdadera en el sentido del patrimonio que se tiene.